Gracias a quienes son fieles a mi canal, el de Víctor Raúl Benítez. Yo soy Víctor Raúl Benítez, economista. Mi nombre se escribe con B de Victoria, siempre digo eso, para que me salga bien esta grabación. En su libro El descontento democrático, hoy quiero hablar de eso, el filósofo Michael Sandel dice que las instituciones son representaciones de algunas teorías, o en otros casos de algunas teologías, agrego yo, teologías laicas, humanistas. Las creencias, dice Sandel, se encarnan en la vida cotidiana de la gente. Estoy leyendo un artículo mío que salió en Última Hora el 25 de agosto del 2024. Estas teorías tienen que ver con la vida cotidiana. ¿Cómo deben ser? Por ejemplo, los derechos, los deberes, las libertades, las familias, las leyes, la economía, la democracia, los negocios, etc. Vivimos las teorías o vivimos las teologías que explican de manera, en el mundo laico, estoy hablando no de una teología puramente religiosa, explican lo que se ve por medio de lo que no se ve o intentan por lo menos explicar así. En nuestro caso particular, utilizando esta perspectiva, o también puedo decir, explican lo que no se ve por medio de lo que se ve y viceversa, explican también lo que se ve por medio de lo que no se ve, ambas cosas. En nuestro caso particular, utilizando esta perspectiva, hoy quiero hablar de varias teorías que hacen la cabeza de los paraguayos, o de varias, vamos a decir, narrativas o de varios relatos. Una de ellas es la teología del honor, otra es la teología de la prosperidad, otra es la teología del neoliberalismo, y así por delante. Hay varias. También yo puedo hablar del mito de la tradición democrática que legitima el poder bajo este es otro artículo mío, bajo el principio del interés afectado, que dice que la democracia que respeta el principio dice que todos aquellos cuyos intereses son afectados por el poder deben controlarlo. Y eso yo considero que en Paraguay es una simulación, es un simulacro. Aquellos que son más afectados por el poder no lo controlan, esa ya es mi afirmación. Dicho esto, veamos cada una de estas teologías. Comencemos por la teología del honor. Y en este caso, la doctrina se fortalece a partir del 2013, con la irrupción en el Paraguay de un outsider, el expresidente Cartes, que nos transmite un relato, una narrativa que es una nueva forma de vida. Nosotros tenemos que saber que su doctrina tiene un eje cultural, un eje económico y un eje estratégico. El primer eje es un conjunto de ideas y creencias conservadoras bajo la sombrilla de Dios, patria y familia, que es una teología también de la prosperidad que yo después voy a exponer. Nada de lo predicado, claro, esto hay que entender, es respetado. Conforme a confesiones públicas del actual presidente del Senado, por ejemplo, hoy, en Paraguay, que dijo que hay una doble moral en su institución con mayoría de honor colorado. Lo dijo cuando hubo un escándalo con un señor llamado Chaqueñito, cuyos videos pornográficos, vamos a decir, con parejas, parece que de una, yo no lo vi, pero supuestamente eran parejas homosexuales, estaban circulando en las redes sociales. Entonces, ellos lo sacan al Chaqueñito y entonces para defender, el señor presidente del Senado dijo, no, acá hay nomás una doble moral en el Senado. El segundo eje es la teoría del Estado mínimo, que mantiene el statu quo sin inversiones en salud, educación, agua, saneamiento, etc. Tampoco se invierte en la capacidad coercitiva del Estado, sin políticas que garanticen la seguridad física, la seguridad jurídica, bla, 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 ni la justicia, un caos. Todo esto, los dos anteriores ejes, digo yo, sirven para garantizar el tercero de los ejes, que es la teoría del negocio. ¿Cómo se hace el dinero? La estrategia. Y este eje garantiza el manejo del circulante, por ejemplo, legal,
e ilegal dentro de un modelo de capitalismo sin mercado, donde hay corrupción, hay mafias, hay comercio de drogas, hay lavado de dinero, que no precisamente practica el expresidente, sino que se instaló un estado de corrupción, no es que hay casos de corrupción. Ninguna de las patas de este trípode puede funcionar sin las demás patas. Existen efectos recíprocos y circulares que se retroalimentan. Dios, patria y familia ganan las elecciones. O sea, ese es su rol. Cumple la narrativa de conflictos del uno en contra del otro, al cual se lo hace enemigo. Él es el enemigo. ¿Quién es el enemigo? Allá está el enemigo. Porque encarna la culpabilidad con relación a los sufrimientos de la gente y transfiere a otros, ¿verdad? Hay enemigos que vencer y tenemos héroes que pelean por la gente. Es una guerra santa. ¿Quiénes pelean? Y dentro del modelo del nacionalismo, que es parte de este dogma, ellos hacen que Francia, López, Caballero y otros héroes también pelean por nosotros, ¿verdad? Ahora hay también algunos senadores y algunas senadoras que son los que encarnan a estos héroes, de manera que nosotros podamos ser independientes y soberanos, entre comillas. Se dicen liberales, por ejemplo, y de mercado, pero vociferan en contra del liberalismo como filosofía, atacan las libertades posmodernas y se consideran patriotas de pura cepa. El del Estado mínimo cumple el triple equilibrio macroeconómico, fiscal, monetario y cambiario, pero mantiene a la gente sin inversiones endógenas, mantiene a la gente ignorante, enferma, en situación de lo que es el falso inevitable. Así deben ser las cosas, no hay que ir en contra del orden natural. Y entonces todo lo anterior facilita el capitalismo de secuaces en su fase más avanzada. ¿Qué es el capitalismo de secuaces? El crony capitalismo es un estado entre el comunismo y el capitalismo. No, es un socialismo con un estado mafioso, como es Rusia, aliado con los ex jerarcas soviéticos que no respetan la propiedad privada, no tienen su catastro en forma, invaden tierras como acá en Chacoí, no quieren pasar por la economía de mercado y así por delante, ¿verdad? Tienen empresas que no compiten para ganar licitaciones en el Estado, según el BID del Banco Mundial son 1.600 millones de dólares que se malgastan o se sobrefacturan. Y lo más importante es que se venden leyes, se crean y se venden leyes en cuanto a su incumplimiento. Hay concesiones de rutas, por ejemplo, que se hacen de un plumazo. Eso es el capitalismo de amigotes. El valor de esta doctrina, que en Paraguay creo que le llaman honor colorado, le llaman a esta doctrina, es que explicando lo conocido por medio de lo desconocido, como la teología, legitima las estructuras del poder, justificando quién debe mandar, quiénes deben conducirnos, a dónde, por qué y para qué. Esa es la última realidad, por eso lo llamo la teología. Hace pocos días nomás, unos amigos me llaman por teléfono, hombres de negocios exitosos, la élite económica, con la cual a veces me encuentro a hablar de estas cosas. Me dicen, Víctor, tienes que denunciar, estos legisladores se han asignado una jubilación VIP y nosotros ya no podemos seguir más pagando tantos impuestos de esta manera. Yo le dije, ustedes votaron y la gente votó. Esa es la democracia representativa. Yo supongo que esa mayoría aplastante, colorada, aplanadora, supongo que fueron financiados por ustedes. Ustedes financiaron, ustedes votaron, la gente que vendió su voto también, o aquellos que pudieron hacer algunas manipulaciones electorales en las mesas de votación, estuvieron financiados con vuestro dinero. ¿Y hoy qué está pasando? Está pasando lo que ustedes no tienen por qué quejarse, ¿verdad? Está pasando que esa gente está autorizada por ustedes, porque representan vuestros intereses y vuestros votos para joderles. Ustedes la autorizaron a joderles. Legítimamente ustedes están siendo jodidos. La gente atenta contra sí misma, ustedes mismos. Parece que se autosabotean, les dije, en la televisión. Por ahí hay un video que a lo mejor ahora podemos pasar, cortito de 37 segundos, en donde yo dije eso en un programa de televisión. Yo dije, y pueden ver ahora ese videito. Yo creo que esto es lo que se votó. Esa gente que está viendo la tele votó esto.
porque la mayoría colorada, aplastante, absoluta, votó la gente. Entonces, no sé por qué vamos a enojarnos con los legisladores, porque la democracia liberal autoriza esto a ellos. Ellos están autorizados a joderle a la gente. La gente les dijo, nos interesa autosabotearnos, nos encanta a nosotros atentar contra nosotros mismos. Que es una forma de nueva teología que contiene también un orden moral que pocos entienden. No es algo malo, aclaro, como tampoco lo anterior, no es algo malo si funcionara como lo presentan. No solamente es una lógica económica, la desregulación de mercados, el estado mínimo, la baja presión tributaria que va a atraer inversiones, las bajas cargas laborales que también van a atraer inversiones, pero todavía no se ven esas inversiones, pero hace rato que predicamos. No es solo una lógica económica que promueve el libre comercio, tampoco es solamente una desregulación, sino que, conforme a lo que John Locke predicaba sobre la libertad como el bien supremo de apoyo y legitimación del poder en el Estado, bla, 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 el gran valor del neoliberalismo es que legitima las estructuras de poder, justificando quién debe mandar, como ya dije anteriormente, y justificando este tipo de cosas que ahora la gente se queja. Me dicen mis amigos, que son muchos ricos, de quienes yo me siento feliz, satisfecho, no orgulloso, satisfecho de ser sus amigos, porque por lo menos me dan pelota, me preguntan qué hago, qué no hago. Decir esto en la tele, no digas, ¿verdad? ¿Quién dice UPA en la tele? Me dicen, che, vos sabés que los narcos ya invadieron mis tierras y yo me callo, les di unas 50 hectáreas para la marihuana porque me protegen más que la policía, más que el Estado. Ese es un caso. Algunos amigos me dicen que hoy sus tierras, su propiedad privada está siendo invadida ya por los narcos. Entonces les dije, bueno, la tierra es una ficción jurídica, entonces para ti ese título es tuyo, pero el valor de uso está en manos de los mercados del crimen. Y me plantearon que están muy preocupados, pero esos son los mismos empresarios, muchos de ellos amigos míos, muy laboriosos, muy honestos, muy eficientes, generadores de riqueza, que están preocupados por la situación, que ellos mismos la financiaron. Entonces, les dije, como parece que ni esta cuestión de la eventual pérdida de su capital o de su patrimonio a veces les mueve el piso, les dije, ¿sabes qué va a pasar en unos años, en una o en 2 generaciones? Los narcos no solo ya están en tu estancia, en tus rutas, camino a tu estancia, ya no solo pusieron alguna o pondrán alguna pista clandestina en tus tierras. Lo que va a pasar es que ya están viviendo en los barrios cerrados, en Samber, donde vos también tenés tu casa, o en el edificio de lujo, sobre la avenida Aviadores del Chaco, sobre Primer Presidente, no sé dónde, donde vos también ya estás viviendo. Y ya están frecuentando los mismos clubes. En una o en 2 generaciones tu nieta te va a decir que se va a casar con el nieto de un Renato João cualquiera, un delincuente, a quien tu nieta le va a encontrar en el club y se van a enamorar. Ese es el destino que le espera o que nos espera, yo me incluyo también, y ese es un riesgo que corremos todos los que trabajamos en este Paraguay si seguimos financiando este simulacro de democracia donde el que reina, ¿verdad?, no gobierna, y donde el que gobierna no reina. A esto yo le llamo primitivismo productivo disfuncional, capitalismo de secuaces. Es un neoliberalismo antiestado del que tanto hablan sus predicadores y que está totalmente degenerado. El término de teología política o neoliberal acuñó el jurista alemán Carl Schmitt. En 1920 ya le llamó teología política y yo hoy le llamo teología neoliberal. Hace un paralelo en la legitimación de la soberanía de Dios sobre los hombres y de la soberanía de un gabinete gubernamental o de un legislativo paraguayo, por ejemplo, que es legítimo hoy sobre nosotros. No podemos hacer nada con su ley garrote, no podemos hacer nada con su
nepo babies, con sus nepo babies. No podemos hacer nada porque los votamos, nosotros los pusimos allí. Le digo yo a mis amigos que le contratan a un amigo llamado Amílcar Ferreira, economista, analista financiero, que ellos le dan a Amílcar sus recursos, que él los administra honestamente, les hace sus planes de negocios, su business plan, business book, business presentation, roadshow. Se van y buscan dinero con Amílcar en los fondos de inversión y en los bancos, pero no le dan su voto. Yo le voté a Amílcar, ahora ya les puedo contar, para senador. Pero los ricos del Paraguay que le dan su patrimonio a Amílcar no le dieron su voto. Le ganó Erico, le ganó Chaqueñito, le ganó Lizarela y todo eso le ganaron a Amílcar. ¿Qué tal? Esa es la realidad con la cual nos estamos encontrando. Yabucamba. Entonces, en el caso del neoliberalismo teológico, hay gente que hace gala de una religiosidad, pero desconoce religiosidad con relación al mercado. Pero no tienen y no quieren tener ninguna relación con el mercado. Como dice, enseguida voy a recordar, como dice un tipo, dice, los mercados son eficientes cuando toda la información está en los precios porque todo es transparente, dice uno de los principales pensadores de la economía de mercado. Entonces, yo lo que creo es que el Estado fuerte como referee, minimalista, pero fuerte, es absolutamente necesario en esta agenda. Como el Dios todopoderoso, en el cual yo creo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Porque solo un Estado potente, sin los demás atributos, ¿verdad? Puede garantizar la existencia de un mercado que en realidad es una creación artificial de los hombres. No es que hay un mercado espontáneo. Probá un poco un mercado espontáneo sin leyes a ver cómo te va. ¿Ok? Los mercados no son naturales, ese es mi punto de vista. Son creaciones artificiales que necesitan de un Estado con fortaleza institucional para que nos dé previsibilidad a los jugadores, a los inversores, etc. El capitalismo de secuaces que hay en Paraguay descompuso el mercado. Por lo tanto, la interferencia del Estado fuerte es esencial para crear mercados saludables. Ese es mi análisis que puedo en este momento compartir con ustedes alrededor de lo que es la teología neoliberal. Y finalmente quiero expresar ya lo siguiente. Este tema de Dios, patria y familia que convierte a las elecciones y a las discusiones en guerras santas y estas teologías anómalas, porque yo creo que son teologías anómalas, de patria y familia, por ejemplo, ¿verdad? Que donde en realidad la agenda, que por los dos lados hay joda, tanto en los conservadores y también en el mundo LGBT, ¿verdad? Donde la agenda de derechos, escribí yo aquí en un artículo, y de la militancia LGBT, tienen lo que se llama una inspiración moralista. La moral buena es esta, no la moral buena es aquella, ¿verdad? Porque hay una gran parte del país cristiana, católica y protestante que rechaza la ética de la gratificación personal que es representada por el otro. Pero también no tienen misericordia, no tienen tolerancia, ¿verdad? Solamente son dogmáticos, ¿verdad? Y por otro lado, también yo reclamo, ¿verdad?, del mundo progresista que abandonó las banderas de la protección de los derechos de los trabajadores, por ejemplo. Por eso viene Trump y dice, los trabajadores, make America great again, dice. Y ahí le están votando ya a los trabajadores. Porque hay una otra parte de la sociedad que quiere vivir, escribí yo, su aventura de placeres y derechos individualistas solamente. Generalmente quienes predican a favor de esta causa de derechos son progresistas en lo económico, pero son individualistas y hedonistas y muy liberales en la perspectiva personal e individual. Yo le llamo a eso consumismo moral. Estas dos agendas morales de Guerra Santa están en conflicto. En el grupo moralista vemos a gente buena mezclada con contrabandistas, con exportadores de tabaco informal, con evasores de 1.900 millones de dólares según la SED, con políticos que roban 1.600 millones de dólares según el BID.
Ambas agendas son defectuosas, porque una es una versión legalista y severa del cristianismo, que lo único que le diferencia de cualquier otra cosmovisión es la misericordia. Podemos hablar otro día de eso. No tiene gracia, la gracia y la misericordia. La gracia es no recibir, la misericordia es no recibir lo que merecemos y la gracia es recibir más de lo que merecemos. Y esa es la única característica del verdadero cristianismo, de los que hablan en secreto y se relacionan con Dios. Pero la otra es una agenda narcisista, de gratificación personal, como ya la dije. Ninguna de estas dos cosmovisiones debe ser impuesta a la otra mitad del país. El diálogo debe continuar en forma transparente. ¿Por qué yo digo esto? Porque estas teologías que son anómalas, escribí en un artículo, no necesitan de la obra redentora de Dios. Ni los conservadores, ni los progresistas. Porque dice, yo quiero vivir en prosperidad y haré lo que yo quiero, es una opción. Yo quiero ser lo que yo quiero ser y lo haré por mi propia cuenta. Yo soy el winner, self-made man. Gente la churro. Yo me hago a mí mismo. No necesito de nadie. ¿Conocen esos libros de autoayuda o la terapia? Yo quiero vivir bien solo con los que piensan como yo. Esos son los conservadores. Y la cultura de la cancelación en modo cristiano entonces está vigente. Toda esperanza recae en el aquí y en el ahora, debajo del sol. No como decía Salomón, allá arriba del sol, que ya hablé la otra vez. Estas tres ideologías, o cuatro, o lo que fueren, presentadas como teología, reducen el cristianismo a una religión para el buen vivir solo debajo del sol. Y con eso termino mi análisis del día de hoy. Creo que debemos salir de la matriz, de la matrix, o del matrix, como dicen algunos. Nosotros vivimos entre la simulación y el simulacro. Y como dice Harari, y creo que ya lo dije, solo la información es la materia prima de la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libres, eso ya lo sabíamos. Pero esa verdad, esa información, a ella se accede solamente con investigación y la investigación cuesta plata. Estudio, educación, investigación, transmisión de conocimiento, descubrir nuevos conocimientos, nuevas fronteras, empujar la frontera del conocimiento, que es la ciencia. Hasta acá sabemos, ahora sabemos un poco más hasta allá. Todo eso cuesta plata. Y hoy los recursos están cooptados solamente por un Estado que es corrupto, ¿verdad? Que no quiere que las ONG internacionales financien la investigación de dichos actos de corrupción y por las grandes corporaciones que todavía nomás no se animan a invertir. Y los grandes empresarios también que no quieren invertir en descubrir, en develar la realidad. Yo les digo a eso, guarda que tu hija un día se va a casar con un narco y allí me vas a llamar y me vas a decir, Víctor, mira vos lo que está pasando. Y yo te voy a tener que decir, es lo que se votó. Muchísimas gracias, aprieten ahí clic en la campanita, suscríbanse a mi canal y de esa manera vamos a entender un poquitito más qué es lo que subyace debajo de las cosas que se ven. Quiero decir también a los empresarios que votan de estas cosas y que financian a los políticos que hacen esto. Con amor le digo a los empresarios. Pero hay más narco que empresarios. Los empresarios, les aviso ya, dentro de aproximadamente 2 generaciones, tu nieta se va a encontrar en el club y se va a casar ahí en el barrio Cerrado con el nieto de un narco.